Hola y gracias por acompañarnos en el video de hoy. En este video hablaremos sobre personas que hicieron algo aterrador para asegurarse de que su secreto no se hiciera público. Preocuparse por un secreto así debe afectar gravemente la salud mental de una persona. Nunca he experimentado algo como lo que vivieron las personas de nuestro video, pero sí sé lo que es lidiar con problemas de salud mental. Recuerdo que cuando era más joven tuve serios problemas con mi autoestima. Esto hizo que fuera muy difícil tener relaciones saludables, porque no creía que fuera lo suficientemente bueno como para tener personas en mi vida que me trataran bien. Luego, cuando las personas en mi vida me trataban mal, eso reforzaba mis sentimientos de no valer nada. Era un ciclo terrible. Luego empecé a ver a un terapeuta y con el tiempo mi vida cambió por completo. Me siento mucho mejor conmigo mismo. Tengo relaciones saludables y realmente estoy disfrutando la vida. Una cosa que aprendí en la terapia es la autocompasión, que es perdonarme a mí mismo y recordarme que no soy perfecto y nunca lo seré. Así que es importante hacer mi mejor esfuerzo y no lastimar a nadie, pero a veces voy a cometer errores y eso es simplemente parte de ser humano. También me gusta hacer proyectos y actividades que reflejen mi progreso para aumentar mi autoestima. ¿Estás batallando con tu salud mental? Entonces deberías conocer a nuestro patrocinador, BetterHelp. Una de las partes más difíciles de la terapia es simplemente empezarla, y BetterHelp hace que este aspecto sea fácil. Simplemente llena un cuestionario y te conectarán rápidamente con un terapeuta acreditado. Luego comunícate de la manera que te resulte más cómoda, ya sea por teléfono, video o mensaje de texto, y puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar. Por favor, recuerda, no estás solo. Más de 6 millones de personas, hasta la fecha, han recibido ayuda a través de BetterHelp. También son una aplicación en la que puedes confiar. Tienen una calificación de 4.8 sobre 5 estrellas en la App Store. ¿Por qué no empezar a vivir una vida más feliz y saludable probando BetterHelp hoy mismo? Haz clic en el enlace en la descripción o visita betterhelp.com/chroniclisted y obtén un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Queremos agradecerle mucho a BetterHelp por esta colaboración pagada. Número 3. Mark Hacking. El verano de 2004 parecía ser una época emocionante para Mark y Lori Hacking, quienes vivían en Salt Lake City, Utah. Mark, de 28 años, y Lori, de 27 años, se conocieron en 1994 cuando estaban en la preparatoria a través de amigos en común. Se casaron en agosto de 1999. En mayo de 2004, Mark se graduó con honores de la Universidad de Utah con una licenciatura en psicología. Había sido aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. A mediados de julio de 2004, Lori tenía 5 meses de embarazo. Lori era asistente de operaciones en un banco local. Mark trabajaba como camillero en el Instituto Neuropsiquiátrico Universitario en el Parque de Investigación de la Universidad de Utah. La pareja planeaba mudarse a Carolina del Norte en la última semana de julio para que Mark pudiera asistir a la escuela de medicina. Para el 19 de julio de 2004, ya tenían la mayoría de sus cosas empacadas y habían contratado a una compañía de mudanzas. Esa mañana, a las 10:49 a.m., Mark reportó la desaparición de Lori. Dijo que su esposa, de 27 años, había salido a correr en un área de Salt Lake City llamada Memory Grove Park en City Creek Canyon. Sin embargo, ella no regresó a casa. Mark dijo que condujo hasta el área del cañón y encontró su auto estacionado cerca de la entrada. La policía fue al departamento de la pareja y lo registró. Después de unos minutos, supieron que estaban tratando con algo más que solo un caso de persona desaparecida. Una cosa que notaron fue que faltaba el colchón de la pareja. Mark explicó que lo tiraron hace como un mes porque estaba manchado después de que Lori menstruó. Pero la policía también encontró un recibo de un colchón nuevo. A las 10:23 de esa mañana, 26 minutos antes de que Mark llamara a la policía para reportar la desaparición de Lori, él había comprado un colchón nuevo en una tienda. Se encontró sangre en el cabecero y en la barandilla de la cama.
También había manchas de sangre en la alfombra. Otra cosa que encontraron en el departamento fueron las llaves del auto de Lori. Pensaron que esto era extraño porque, si Lori condujo su auto para ir a correr, ¿cómo llegó allí sin sus llaves? La policía revisó el auto, que estaba estacionado en el cañón, y encontraron más sangre en él. Además, el asiento del conductor había sido ajustado para alguien más alto que Lori. La policía amplió su búsqueda. En un contenedor de basura detrás de una iglesia cerca de su casa encontraron un colchón. La capa acolchada del colchón había sido cortada. También se encontró sangre de Lori en el colchón. El número de serie del colchón coincidía con el número de serie del somier en la habitación de la pareja. Tarde en la noche en que Lori desapareció, llamaron a la policía a un motel a unas 4 cuadras del departamento de la pareja. Mark Hacking estaba corriendo desnudo y gritando por el estacionamiento del motel. Fue arrestado y llevado a atención psiquiátrica. La policía continuó con su investigación. 3 días antes de que Lori desapareciera, hizo un descubrimiento impactante. Cuando Lori desapareció, la pareja estaba a solo unos días de mudarse a Carolina del Norte, para que Mark pudiera asistir a la escuela de medicina. El 16 de mayo, 3 días antes de que Lori desapareciera, llamó a la escuela de medicina para obtener información sobre ayuda financiera. Ella se enteró de que Mark no estaba inscrito en la escuela. Después de la llamada telefónica, los compañeros de trabajo vieron que Lori estaba molesta y comenzó a llorar. Ese día salió temprano del trabajo y se fue a casa. Se dice que ella confrontó a Mark y él la convenció de que no estaba inscrito, solo había habido un error en el sistema. Lori llamó a alguien en la Universidad de Carolina del Norte y dejó un mensaje de voz diciendo que Mark le contó sobre el error. Esa noche, Mark y Lori fueron juntos a una fiesta y nadie notó nada inusual en la pareja. La policía investigó la carrera académica de Mark. Resultó que había estado viviendo una mentira. No había sido aceptado en la Facultad de Medicina. De hecho, ni siquiera presentó solicitud. Mark tampoco terminó su licenciatura. Él asistió a la Universidad de Utah desde 1999 hasta el otoño de 2002 y estudió psicología intermedia. Él les mintió a sus amigos y familiares cuando dijo que se graduó en mayo de 2004. El 23 de julio, la policía encontró un cuchillo de caza en el departamento de la pareja. Estaba manchado de sangre y tenía cabello pegado. Se realizaron pruebas de ADN en la sangre encontrada en el departamento, en el colchón, en el auto y en el cuchillo. Toda la sangre era de Lori. El 24 de julio, los 2 hermanos de Mark lo visitaron mientras recibía atención psiquiátrica. Le preguntaron qué le pasó a Lori. Mark dijo que la noche del 18 de julio le reveló la verdad sobre su carrera académica y que no iba a estudiar medicina. Tuvieron una discusión. En algún momento de ese fin de semana, posiblemente después de la discusión, Lori le escribió una carta a Mark. La policía encontró la carta más tarde en el departamento. Algunas de las líneas incluyen, cito, «Quiero envejecer contigo, pero no puedo hacerlo bajo estas condiciones». Fin de la cita. Cito, «Odio llegar a casa después del trabajo porque duele estar en nuestro departamento». Fin de la cita. Cito, «No puedo imaginar la vida si las cosas no cambian». Fin de la cita. Finalmente, ella escribió, cito, «Tengo a alguien con quien no quiero pasar el resto de mi vida a menos que se hagan cambios». Fin de la cita. No se sabe si Mark leyó la carta. Mark les dijo a sus hermanos que después de que Lori se fue a dormir tras la discusión, él jugó videojuegos durante aproximadamente 1 hora. Luego empezó a empacar cajas. Dijo que por casualidad encontró su rifle calibre .22. Sabía que si Lori lo dejaba o le decía a la gente la verdad sobre él, su vida se destruiría.
Su vida ficticia, como un exitoso graduado universitario que iba a ser doctor, quedaría expuesta como una mentira. Entró al dormitorio y le disparó en la cabeza a su esposa embarazada de 27 años. Envolvió el cuerpo en bolsas de basura. Cortó la capa acolchada del colchón con un cuchillo de caza que después fue encontrado en el departamento. Envolvió el cuerpo en la capa acolchada del colchón. Arrojó el cuerpo envuelto en la capa acolchada del colchón en un contenedor de basura en la Universidad de Utah. Arrojó el rifle en otro contenedor de basura. Luego puso el colchón destrozado en un tercer contenedor de basura. Los hermanos de Mark le contaron a la policía sobre la confesión. Comenzaron a buscar en el vertedero. El 2 de agosto, aunque el cuerpo de Lori no había sido encontrado, Mark Hacking, de 28 años, fue arrestado por su asesinato. Durante 10 semanas más, de 1,200 voluntarios buscaron el cuerpo de Lori en el vertedero. El 1 de octubre de 2000, algunos de los restos de Lori Hacking, de 27 años, fueron encontrados en el vertedero. Debido al estado de los restos, el médico forense no pudo determinar si ella estaba embarazada. En junio de 2004, Mark Hacking se declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a la pena máxima de 6 años a cadena perpetua. Un mes después, la Junta de Indultos de Utah anunció que Mark no sería elegible para libertad condicional hasta que cumpliera al menos 30 años de prisión. Actualmente, Mark Hacking, de 49 años, está cumpliendo su condena en el Centro Correccional Central de Utah en Gunnison, Utah. Será elegible para libertad condicional en agosto de 2034, cuando tendrá 58 años. 2. Desquai Lomike Ritter. En el verano de 2019, Pebbles, con Don Doe, quien se hacía llamar Dimi, vivía en Allendale, Carolina del Sur, un pueblo de más de 3,400 personas. Ella trabajaba como estilista. A las 6:05 p.m., el 4 de agosto de 2019, Diamond Doe, de 24 años, fue encontrada asesinada en el asiento del pasajero de su auto. Le dispararon 3 veces a quemarropa en el lado derecho de la cabeza con una pistola calibre .22. La División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur se encargó de la investigación. Descubrieron que en el momento de su asesinato, Doe tenía una relación sentimental con Desquai Lomike Ritter, de 22 años. Doe había crecido en la zona. Ritter, por otro lado, era de Brooklyn, Nueva York. Mientras crecía, él visitaba a su familia que vivía en la zona cada verano. En uno de esos veranos, la tía de Doe estaba saliendo con uno de los tíos de Ritter. Doe y Ritter se conocieron y desarrollaron una amistad. En algún momento iniciaron una relación romántica, pero eventualmente se distanciaron. Eso cambió a principios de julio de 2019, aproximadamente un mes antes del asesinato, cuando Ritter contactó a Doe y volvieron a estar juntos. Los agentes hablaron con Ritter esa noche. Él declaró que no había visto a Doe ese día. Afirmó que había pasado tiempo con una mujer que era como una tía para él, y luego se reunió con su tío en una tienda de abarrotes al otro lado de la ciudad. Los agentes investigaron su coartada. Pudieron probar que estaba mintiendo sobre todos los aspectos de su coartada. Alrededor de las 3 p.m., unas 3 horas antes de que Jane Doe fuera encontrada muerta, la detuvieron por exceso de velocidad. Los agentes revisaron las imágenes de la cámara corporal del oficial durante la detención y vieron a Ritter en el asiento del pasajero. Los agentes hablaron con la mujer a la que él llamó Ann y ella negó siquiera conocerlo. Su tío dijo que lo vio ese día, pero no en una tienda de abarrotes. En cambio, llegó inesperadamente a la casa de su tío alrededor de las 5 p.m. La casa de su tío estaba a menos de media milla de donde Doe fue encontrado muerto a tiros.
El tío de Ritter dijo que quería que lo llevaran. Estaba impaciente y quería irse de inmediato. La policía revisó el teléfono de Doe. Descubrieron que alrededor de las 4:41 p.m. su teléfono fue usado para hacer una llamada. Hablaron con la persona que recibió la llamada y esa persona dijo que había sido Ritter quien la llamó. Finalmente, en el auto de Doe encontraron el ADN de Ritter. Así que la policía sabía que Ritter posiblemente fue la última persona en ver a Doe con vida. ¿Por qué habría mentido sobre no haberla visto ese día? Los agentes entrevistaron a los amigos y familiares de Ritter. Varias personas dijeron que, horas después del asesinato, vieron a Ritter quemar su ropa en una fogata. Uno de los amigos de Ritter dijo que antes del asesinato, él le había pedido prestada un arma para encargarse de su problema con Doe. Después del asesinato, le pidió a varios amigos que le escondieran una pistola calibre 22. Sin embargo, todos dijeron que no. Ritter le dijo a un familiar que le había disparado a Doe 3 veces en la cabeza. En ese momento, el hecho de que Doe había recibido 3 disparos en la cabeza no era información pública. Ritter también le dijo a un amigo que ya no tiene que preocuparse por Doe. Ritter también estaba saliendo con otra mujer y ella le preguntó si tenía algo que ver con el asesinato de Doe. Ella dijo que Ritter sonrió con suficiencia. Los investigadores consiguieron el teléfono de Ritter y descubrieron que había borrado más de 400 mensajes de texto entre él y Doe. Los agentes pudieron determinar el motivo detrás del asesinato. Ritter y Doe habían estado saliendo y Doe quería hacer pública su relación. Ritter, quien estaba saliendo con una mujer, no quería hacer pública la relación porque Doe era una mujer transgénero. Ella nació como Ernest Doe y realizó su transición después de la preparatoria. Ritter estaba molesto porque había rumores circulando en el pequeño pueblo de que él y Doe estaban saliendo. Cuando Ritter le confesó al familiar, dijo que Doe tenía una foto de ellos juntos en la cama y le preocupaba que ella la fuera a compartir en línea. Los agentes supieron que 2 días después del asesinato, Ritter huyó de la zona. Después de eso, el FBI se involucró en la investigación. 3 años y medio después, en enero de 2023, Desquaw Ritter fue arrestado por el FBI en Brooklyn. Fue acusado de un delito federal de odio conforme a la ley Matthew Shepard y James Byrd Jr. para la prevención de crímenes de odio de 2009. En 1998, Matthew Shepard, de 21 años, fue torturado y golpeado hasta la muerte por 2 jóvenes en Wyoming porque era gay. Ese mismo año, James Byrd Jr., de 49 años, fue asesinado al ser arrastrado detrás de una camioneta conducida por 3 hombres en Jasper, Texas. 2 de los 3 hombres que lo mataron eran supremacistas blancos declarados. Desquaw Ritter fue a juicio en febrero de 2024. La evidencia en su contra incluía el testimonio de su amigo y familiar a quienes les confesó. Varias personas testificaron haberlo visto quemar su ropa y pedirles que escondieran un arma. La evidencia digital mostró que Ritter y Doe habían tenido una relación y que Ritter no quería que esa información se hiciera pública. Además, Ritter había mentido sobre haber estado con Doe ese día, aunque había evidencia de que estuvo con ella cerca de la hora del asesinato. Esto incluía usar su teléfono poco antes de que la mataran. Luego, justo después de que encontraron su cuerpo, Ritter llegó inesperadamente a la casa de su tío, quien vivía en la zona. El ADN de Ritter también se encontró en el auto de Doe. Finalmente, 2 días después del asesinato, huyó del estado. La defensa argumentó que no había pruebas físicas de que Ritter hubiera matado a Doe. Sí, su ADN estaba en el auto, pero ellos habían tenido una relación sexual. Él sí le mintió a la policía sobre haber estado en el auto, pero eso no probaba que la hubiera matado. Cabe destacar
que nunca se encontró el arma homicida. Se encontraron 3 casquillos percutidos en la escena y tenían ADN. No era el ADN de Ritter. Finalmente, Ritter sí salió del estado después del asesinato, pero no se le había ordenado quedarse en la zona. Vivía en Brooklyn y simplemente se fue a su casa. El juicio duró 4 días y el jurado deliberó durante 4 horas. Ritter fue declarado culpable de todos los cargos. En octubre de 2024, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en una prisión federal. Al momento de esta grabación, Daqua Ritter, de 29 años, está cumpliendo una condena en la penitenciaría de Estados Unidos Canaan, en Weimar, Pensilvania. Ritter fue la primera persona procesada por un crimen de odio federal contra alguien debido a su identidad de género. Número 1. Brian Erickson. Hudson es una ciudad de aproximadamente 14,000 habitantes en la frontera occidental de Wisconsin. Es una ciudad tranquila y pacífica. Para el año 2002, no había habido un asesinato en la ciudad en aproximadamente 24 años. En la ciudad estaba la funeraria O'Connell. A principios de 2002, Daniel O'Connell, un padre de 2 hijos, de 39 años, administraba la funeraria junto con su hermano y su padre. O'Connell era muy conocido en el pueblo. Era voluntario como asistente de ambulancia y también como bombero. Era miembro del Club Rotario y de los Caballeros de Colón. También se ofrecía como voluntario en eventos comunitarios y era líder de los Boy Scouts. Después del 11 de septiembre, O'Connell recaudó $25,000 para los bomberos de Nueva York. Temprano en la tarde del 5 de febrero de 2002, O'Connell estaba trabajando en la funeraria con James Ellison, de 22 años. Ellison era un estudiante en prácticas. Él estaba estudiando ciencias mortuorias en la Universidad de Minnesota. Alrededor de la 1:30 de esa tarde, el forense del condado llegó a la funeraria. Necesitaba firmar un certificado de defunción. Cuando entró a la oficina, encontró a Daniel O'Connell, de 39 años, muerto detrás de su escritorio. El cuerpo de James Ellison, de 22 años, estaba en el suelo de la oficina. Parecía que había intentado huir cuando le dispararon. A ambos les habían disparado en la cabeza. Los peritos determinó que a ambos les dispararon a corta distancia con una pistola de 9 milímetros. No se robó nada de la funeraria, así que la policía no pensó que fuera un robo que salió mal. La policía sostiene que el asesino fue a la oficina con la intención de matar a Daniel O'Connell, donde argumentan que el asesino perdió el control y lo mató. James Ellison simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ¿por qué alguien querría matar a un hombre de familia trabajador, con sentido cívico y director de funeraria? La policía no encontró evidencia de que Daniel tuviera un lado oscuro o algún secreto que lo llevara a ser asesinado. Durante los siguientes 2 años, la policía entrevistó a 1,800 personas, pero no se realizaron arrestos. En la primavera de 2004, la policía estaba desesperada por obtener pistas. Descubrieron un informe presentado en Bismarck, Dakota del Norte, un año antes, en marzo de 2003. El informe fue enviado a la policía de Hudson el 8 de abril de 2003. Un joven que anteriormente había vivido en Hudson estaba en la universidad y tomaba clases de psicología. Él aprendió cómo los abusadores manipulaban a sus víctimas. Él se dio cuenta de que eso fue lo que le pasó a él desde que tenía 14 años. El sacerdote de la parroquia en la iglesia de San Patricio, en Hudson, Brian Erickson, lo había estado manipulando. El joven era monaguillo y Erickson le había dado alcohol y lo animaba a beber. Erickson y Daniel O'Connell se conocían. Daniel asistía a la iglesia donde Erickson era el sacerdote, y Erickson había presidido su funeral. A menudo viajaban juntos durante los funerales.
Un detective decidió dar seguimiento a un estudiante universitario que reportó que Erickson le había dado cerveza y alcohol. El joven le contó al detective sobre el consumo de alcohol e insinuó que Erickson había abusado sexualmente de él. El detective decidió investigar a Erickson. Brian Erickson nació en enero de 1973 en Fond du Lac, Wisconsin. Erickson tuvo problemas con el alcohol desde joven. Cuando bebía, le costaba controlar su temperamento. También le gustaba lastimar y matar animales. En el verano de 1992, una mujer denunció que Erickson, de 19 años, abusó sexualmente de su hijo de 15 años. El fiscal del distrito no consideró que el caso fuera lo suficientemente sólido y Erickson no fue acusado. Cuando Erickson estudiaba en el seminario, se sometió a una evaluación psicológica. Él admitió haber tenido 2 encuentros sexuales. Uno fue entre él y su primo, cuando Erickson tenía 6 años y su primo tenía 4. Además, cuando tenía 17 años, se acercó a un amigo de 15 años mientras él dormía. Cuando su amigo despertó, hizo que Erickson se detuviera. El seminario también estaba al tanto de los problemas con la bebida de Erickson. Sin embargo, el 4 de junio del 2000, Erickson fue ordenado como sacerdote. Erickson fue descrito como conservador y tradicional. La Iglesia Católica dejó de celebrar la misa en latín en los años 60, pero Erickson insistía en decir algunas partes de la misa en latín. Erickson también creía que la homosexualidad, el aborto y la masturbación eran pecados. En septiembre de 2000, más de un año después de los asesinatos, Erickson había sido transferido a otra iglesia en Ladysmith, Wisconsin. Sin embargo, el pastor de esa iglesia tenía problemas con la forma de beber de Erickson y solicitó que Erickson fuera transferido. Menos de un año después, en agosto de 2004, fue transferido a otra iglesia en Hurley, Wisconsin. El 11 de noviembre de 2004, 2 detectives fueron a Hurley para entrevistar a Erickson. Erickson ya había sido entrevistado anteriormente sobre los asesinatos, pero dijo que no sabía nada al respecto. El detective dijo que solo querían hablar con él porque había sido el sacerdote en el momento de los asesinatos. Erickson especuló ante la policía que O'Connell estaba involucrado en el crimen organizado y que su asesinato estaba relacionado con eso. Los detectives le preguntaron a Erickson qué sabía sobre los asesinatos. Él dijo, cito, «Creo que James estaba entrando por una puerta y saliendo por otra, y Dan estaba detrás de su escritorio. Creo que eso es lo que yo, o sea, si tuviera que decir lo que pasó, diría que James estaba en la puerta y Dan estaba en su escritorio, fin de la cita». También dijo que ambos habían recibido un disparo. Esto llamó la atención del detective. Nunca se había hecho público en qué parte de la oficina les habían disparado a los hombres ni cuántas veces les habían disparado. La policía terminó la entrevista poco tiempo después. Más tarde ese día, Erickson estaba hablando con un diácono de la iglesia y su esposa. Dijo que creía que iba a ser arrestado. Dijo que estaba preocupado por ir a prisión. Su padre y su hermano eran oficiales penitenciarios en una prisión y él escuchó historias horribles sobre lo que les pasa a los hombres jóvenes, especialmente a los sacerdotes, en la cárcel. Finalmente, dijo que nunca iba a ir a prisión. El 7 de diciembre de 2004, los detectives interrogaron a Erickson nuevamente. Lo confrontaron, diciéndole que él sabía cosas sobre la escena del crimen que nunca se hicieron públicas. Erickson no pudo explicar cómo sabía esa información. También negó haber tenido ningún encuentro sexual con nadie. Él sí admitió haber dado alcohol a menores. A Erickson se le pidió que se sometiera a un polígrafo y él aceptó. Se programó para el 14 de diciembre. Luego, el 13 de diciembre, Erickson canceló su cita. El 16 de diciembre, la policía confiscó la computadora de Erickson.
fue examinada y encontraron pornografía gay y material de abuso sexual infantil. 3 días después, el 19 de diciembre, Ryan Erickson, de 31 años, fue encontrado ahorcado en la iglesia. No hay indicios de que haya sido víctima de algún acto criminal. Erickson escribió 2 notas antes de morir. Él admitió que no mató a nadie. La policía continuó investigando a Erickson y creen que determinaron un motivo. Después de que Erickson murió, una mujer contactó a la policía. Ella era conductora de autobús escolar y había conocido tanto a Daniel O'Connell como a Ryan Erickson. La mañana del asesinato, se encontró con O'Connell mientras ambos estaban en Walmart. Fueron a tomar café y O'Connell le hizo algunas preguntas sobre Erickson. Específicamente, le preguntó si había visto a Erickson hacer algo inapropiado con un niño. La conductora del autobús dijo que no. También le preguntó si Erickson prestaba más atención a los niños o a las niñas. La conductora del autobús dijo que definitivamente él prestaba más atención a los niños. La conductora del autobús le dijo a O'Connell que si sospechaba algo, debía ir a la policía. O'Connell dijo que se reuniría con Erickson al mediodía de ese día y que no estaba preocupado. Dijo que podía cuidarse solo. La conductora del autobús se sometió a una prueba de polígrafo y la aprobó. La policía concluyó que Daniel O'Connell de alguna manera se enteró de que Erickson había abusado sexualmente de un niño o niños en el pasado o lo estaba haciendo actualmente. Él planeaba confrontarlo y Erickson lo mató para silenciarlo. En octubre de 2005, el fiscal presentó las pruebas ante un juez. El juez dictaminó que había causa probable de que Ryan Erickson había asesinado a Daniel O'Connell y James Ellison. El juez dijo, cito, «Concluyo que Ryan Erickson probablemente cometió estos crímenes, en cuestión, en una escala del 1 al 10 en cuanto a la solidez de las pruebas. Considero esto un 10 fin de la cita». La policía consideró cerrados los asesinatos de Daniel O'Connell y James Ellison. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, te agradeceríamos mucho que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.